La sala de emergencias del Hospital General estaba en su habitual estado de caos controlado cuando crucé las puertas automáticas para mi primer turno. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, proyectando su brillo estéril sobre los pisos de linóleo que habían sido fregados tantas veces que habían perdido su brillo original hacía años. Apreté mi bolso un poco más fuerte, sintiendo el peso de mi estetoscopio dentro, y me dirigí hacia el vestuario del personal. Estaba nervioso, lo admito. Los primeros días siempre son inquietantes, pero este se sentía diferente. No era solo un trabajo nuevo, era una vida completamente nueva. Después de 12 años en el ejército, estaba empezando de cero como enfermero civil, y la transición se sentía más discordante de lo que había anticipado. El vestuario ya estaba ocupado cuando entré. 3 enfermeras estaban de pie cerca de los bancos, a mitad de conversación, sus uniformes impecables y sus placas de identificación brillando bajo las luces. Levantaron la vista cuando entré, sus ojos escaneándome con esa mezcla particular de curiosidad y evaluación que los trabajadores de la salud reservan para los recién llegados. ¿Nuevo empleado?, preguntó una de ellas. Era alta, rubia, probablemente de unos 20 y tantos años, con uñas perfectamente arregladas que de alguna manera sobrevivían al constante lavado de manos. Su placa de identificación decía Carolina. Sí, respondí, ofreciendo una sonrisa. Primer día. Soy Samuel. Bienvenido al circo. Intervino otra, una morena más baja llamada Mariana. Advertencia justa. Se pone bastante salvaje por aquí, especialmente los fines de semana. Espero que puedas manejar la presión. Creo que podré manejarlo, dije en voz baja, abriendo mi casillero asignado y sacando el uniforme azul oscuro que me habían dejado. Fue entonces cuando escuché la primera risita. Me giré ligeramente para ver a Carolina susurrándole algo a Mariana, ambas mirando en mi dirección. La tercera enfermera, una mujer mayor llamada Patricia, al menos tuvo la decencia de parecer incómoda. ¿Algo gracioso?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Carolina se encogió de hombros, sin molestarse en ocultar su sonrisa burlona. Sin ofender. Pero te ves un poco mayor para estar recién comenzando como enfermero. ¿Cambio de carrera? ¿No pudiste aguantar en tu trabajo anterior? Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero me obligué a mantener la calma. Algo así. Bueno, ten en cuenta, agregó Mariana, su voz goteando con descendencia. Esto no es un trabajo de oficina cómodo. Las vidas de las personas están en juego aquí. Necesitas ser agudo, rápido y duro. No todos pueden lograrlo. Simplemente asentí y continué cambiándome al uniforme, negándome a participar. Había lidiado con cosas mucho peores que chicas malas en un vestuario. El ejército me había enseñado muchas cosas, y una de ellas era cómo elegir mis batallas. Durante las siguientes horas, su comportamiento pasivo-agresivo continuó. Durante nuestra reunión de orientación con la enfermera jefe, Carolina hizo hincapié en cuestionar si yo podría mantener el ritmo de las exigencias físicas del trabajo. Cuando nos asignaron a seguir a diferentes enfermeras, Mariana se preguntó en voz alta si yo había colocado alguna vez una vía intravenosa. Estoy segura de que ha hecho bastante. Finalmente dijo Patricia, hablando por primera vez. Démosle una oportunidad antes de descartarlo, ¿de acuerdo? Pero Carolina y Mariana no estaban interesadas en darme una oportunidad. Para ellas, yo era un extraño, un recién llegado mayor que no encajaba con su idea de lo que debería ser un nuevo enfermero, y parecían decididas a asegurarse de que lo supiera. Para la hora del almuerzo, estaba listo para un descanso de sus comentarios. Encontré un rincón tranquilo en la cafetería del personal y saqué el sándwich que había empacado desde casa. La cafetería bullía de médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo, todos tomando comidas rápidas antes de sumergirse nuevamente en sus turnos. Estaba a mitad de mi sándwich cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Vaya, no puedo creerlo. ¿Mayor Ramírez? Me quedé congelado, mi corazón dando un vuelco. Esa voz. Conocía esa voz. Lentamente, me di la vuelta y me encontré cara a cara con alguien que nunca esperé ver aquí. Teniente Coronel David Morales, mi excomandante. Estaba allí con ropa civil, jeans y una camisa polo, con la misma presencia autoritaria que siempre había tenido, incluso sin el uniforme. Su cabello tenía un poco más de gris en las sienes de lo que recordaba,
pero sus ojos eran tan agudos y evaluadores como habían sido cuando lideró nuestra unidad médica en Afganistán. Coronel Morales, dije, poniéndome de pie rápidamente. Los viejos hábitos no mueren fácilmente. ¿Qué está haciendo aquí? Podría preguntarte lo mismo, dijo esbozando una amplia sonrisa. La última vez que supe, estabas destinado en Alemania. ¿Qué te trae al Hospital General? Me retiré el año pasado, expliqué. Decidí poner mi experiencia en enfermería al servicio del país. ¿Y usted? Trabajo de consultoría para el BA, dijo. Estoy aquí hoy reuniéndome con la administración del hospital sobre un programa de asociación. Pero olvídate de mí, mayor. Es increíble verte. ¿Cómo te está tratando la vida civil? Antes de que pudiera responder, noté que habíamos atraído la atención. Varios miembros del personal nos miraban, incluidas Carolina y Mariana, que estaban sentadas 2 mesas más allá. Habían detenido su conversación por completo, observándonos con curiosidad no disimulada. Es un ajuste, admití. Ritmo diferente, protocolos diferentes, pero me las estoy arreglando. Morales asintió con conocimiento. Apuesto a que sí. Fuiste uno de los mejores enfermeros que tuve el privilegio de comandar. ¿Cuántas vidas salvaste en el extranjero? Deben ser cientos. Sentí que mis mejillas se calentaban. Solo estaba haciendo mi trabajo, señor. Mayor, eras excepcional en tu trabajo, corrigió. El número de bajas críticas que estabilizaste bajo fuego, la forma en que entrenaste a los médicos más jóvenes, tu liderazgo durante ese ataque al hospital de campaña en Kandahar. Ramírez, fuiste condecorado múltiples veces por una razón. La cafetería se había quedado notablemente más silenciosa. Más personas estaban escuchando ahora, aunque fingían no hacerlo. Morales miró alrededor, pareciendo notar a nuestra audiencia por primera vez. Cuando sus ojos se posaron en mi uniforme, la comprensión apareció en su rostro. Espera, ¿estás trabajando aquí? ¿En el Hospital General? Comencé hoy, de hecho. Sus cejas se dispararon. ¿Hoy? ¿Tu primer día y nadie me dijo que teníamos un enfermero militar condecorado uniéndose al personal? Sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Qué departamento? Emergencias. Por supuesto, dijo sonriendo. ¿Dónde más estarías? Siempre prosperaste en situaciones de alta presión. Hizo una pausa, estudiándome más cuidadosamente. ¿Te están tratando bien aquí, mayor? Dudé, mirando brevemente hacia Carolina y Mariana. Morales captó la mirada. Ya veo, dijo en voz baja, su expresión endureciéndose ligeramente. Bueno, eso es decepcionante. La gente debería saberlo mejor. Antes de que pudiera responder, se enderezó, y de repente el comportamiento casual y amistoso se transformó en algo que reconocí de inmediato. Presencia de mando. Este era el coronel bajo el que había servido, el líder que podía silenciar una habitación con una mirada e inspirar lealtad inquebrantable con sus palabras. Disculpen, dijo, su voz cortando el murmullo de la cafetería. ¿Podría tener la atención de todos por un momento? La sala cayó en silencio. Incluso los médicos levantaron la vista de sus gráficos. Morales se volvió hacia mí, y luego, para mi absoluto shock y horror, se puso en posición de firmes y ejecutó un saludo militar impecable. Mayor Samuel Ramírez, dijo, su voz resonando clara y formal. Es un honor verte de nuevo. Me quedé allí congelado, agudamente consciente de cada mirada en la cafetería sobre nosotros. Años de entrenamiento se activaron, y devolví el saludo reflexivamente, a pesar de que ambos estábamos en ropa civil, y técnicamente ya no se nos requería observar tales protocolos. Señor, logré decir. Morales bajó su saludo y se volvió para dirigirse a la sala. Para aquellos de ustedes que no lo saben, tienen el privilegio de trabajar junto a uno de los mejores enfermeros de combate que este país ha producido. El mayor Ramírez sirvió 3 giras en Afganistán y una en Irak. Dirigió un equipo quirúrgico avanzado bajo amenaza constante de ataque, salvó innumerables vidas bajo fuego y entrenó a toda una generación de médicos militares. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Fue galardonado con la Estrella de Bronce por valor después de que permaneció en un hospital de campaña, parcialmente derrumbado durante un ataque talibán, negándose a evacuar hasta que cada paciente, bajo su cuidado, fuera transportado de manera segura. Trabajó durante 18 horas seguidas,
tratando a soldados heridos mientras caían proyectiles de mortero alrededor de su posición. Quería desaparecer. No era por esto que había venido aquí. Quería dejar atrás el ejército, ser solo un enfermero ayudando a las personas sin el peso de rangos, medallas y heroísmo pasado. Pero Morales no había terminado. También recibió la medalla al servicio meritorio, la medalla de encomio del ejército con dispositivo de valor y la insignia médica de combate. Ostentaba el rango de mayor antes de su retiro, supervisando unidades médicas enteras y tomando decisiones de vida o muerte a diario. Miró alrededor de la sala. Así que cuando lo vean con ese uniforme, espero que recuerden que ha olvidado más sobre medicina de emergencia de lo que la mayoría de las personas jamás aprenderán. El silencio en la cafetería era ensordecedor. Morales se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. No quise avergonzarte, Sam. Sé que nunca te gustó ser el centro de atención, pero esta gente debería saber quién eres y lo que has logrado. Gracias, señor, dije en voz baja. Aunque preferiría ser juzgado por mi trabajo aquí y no por mi pasado. Como debe ser, estuvo de acuerdo. Pero no hay nada de malo en que la gente entienda tus capacidades desde el principio. Lanzó una mirada significativa hacia donde estaban sentadas Carolina y Mariana, ambas luciendo pálidas y aturdidas. Tiende a prevenir malentendidos desafortunados. Hablamos durante unos minutos más, antes de que Morales tuviera que irse a su reunión. Mientras se alejaba, la cafetería lentamente volvió a la vida, pero la atmósfera había cambiado completamente. La gente me miraba de manera diferente ahora, con respeto, curiosidad, incluso un poco de asombro. Me senté de nuevo para terminar mi sándwich, tratando de ignorar las miradas. Patricia, la enfermera mayor del vestuario, se acercó a mi mesa. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí. Quiero disculparme, dijo una vez que se había acomodado en la silla frente a mí. Debería haber detenido el comportamiento de Carolina y Mariana antes. Fue poco profesional e injustificado. Está bien, dije, aunque ambas sabíamos que realmente no lo estaba. No está bien, insistió Patricia. Y para lo que vale, yo misma soy veterana de la Marina. 8 años como sanitaria. Debería haber reconocido a un compañero miembro del servicio. Extendió su mano. Gracias por tu servicio, y bienvenido al Hospital General. La verdadera bienvenida, no la novatada que recibiste esta mañana. Estreché su mano, agradecido por su honestidad. El resto de mi turno fue marcadamente diferente de la mañana. La noticia se había extendido rápidamente sobre el anuncio de Morales en la cafetería, y de repente todos querían presentarse, escuchar historias, hacer preguntas. El médico tratante en la sala de emergencias, el doctor Chen, me llevó a un lado para decirme que su padre había sido médico del ejército en Vietnam y que tenía un inmenso respeto por el personal médico militar. En cuanto a Carolina y Mariana, mantuvieron su distancia. Las sorprendí susurrando juntas varias veces, lanzando miradas en mi dirección, pero las sonrisas burlonas habían desaparecido. En su lugar, había algo que parecía sospechosamente parecido a la vergüenza. Alrededor de la hora 6 de mi turno, tuvimos nuestro primer trauma importante. Un accidente de múltiples vehículos en la autopista con 5 pacientes entrantes. La sala de emergencias explotó en un caos coordinado, con equipos reuniéndose, bahías de trauma siendo preparadas y el doctor Chen ladrando órdenes. Caí en el ritmo automáticamente. Este era territorio familiar. La adrenalina, la urgencia, la necesidad de priorizar y actuar decisivamente, todo era segunda naturaleza. Cuando llegó el primer paciente, un joven con neumotórax a tensión y múltiples fracturas, estuve allí mismo, asistiendo al doctor Chen con la descompresión torácica, informando los signos vitales, anticipando lo que se necesitaba antes de que nadie tuviera que preguntar. «Excelente trabajo, Ramírez», dijo el doctor Chen mientras estabilizábamos al paciente para cirugía. «No estabas bromeando sobre tu experiencia. Durante las siguientes 2 horas, trabajamos con los 5 pacientes. 1 requirió cirugía de emergencia. 2 necesitaban ingreso a la UCI. Los otros 2 fueron estabilizados y admitidos para observación. Fue un trabajo agotador e intenso, pero también fue estimulante. Esta era la razón por la que me había convertido en enfermero en primer lugar.
para ayudar a las personas en sus momentos más oscuros, para hacer la calma en la tormenta. Cuando el último paciente fue llevado a cirugía, el Dr. Chen reunió al equipo. Trabajo sobresaliente. Todos, dijo. Reconocimiento especial a Ramírez, quien saltó como si hubiera estado trabajando aquí durante años. Ese es el tipo de habilidad y compostura que necesitamos en esta sala de emergencias. Carolina, quien había sido parte del equipo, no dijo nada, pero la vi intercambiar una mirada con Mariana. Más tarde, mientras estaba registrando en la estación de enfermeras, Carolina se acercó. Se veía incómoda, cambiando su peso de un pie a otro. «Oye», dijo, «¿podemos hablar?» Levanté la vista de mi computadora. Claro. Miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Luego bajó la voz. «Te debo una disculpa. La forma en que Mariana y yo actuamos esta mañana fue completamente fuera de lugar. Hicimos suposiciones y fuimos crueles. Lo siento». La estudié por un momento. Se veía genuinamente arrepentida. «Disculpa aceptada», dije. «Todos tenemos días malos». «No fue solo un día malo», admitió. «Hemos estado aquí por algunos años, y a veces nos volvemos territoriales con el nuevo personal, especialmente enfermeros que vienen de diferentes antecedentes. No es una excusa, pero quería que supieras que no fue personal. No sabíamos nada sobre ti. ¿Y si hubieran sabido sobre mi servicio militar, no habrían sido tan despectivas?», pregunté. Tuvo la gracia de parecer avergonzada. «Probablemente no. Eso es algo en lo que podrías querer pensar», dije gentilmente. «Todos tienen una historia. Todos aportan algo valioso. No sabes por lo que alguien ha pasado o de lo que es capaz hasta que le das una oportunidad». «Tienes razón», dijo Carolina. «Intentaré hacerlo mejor». «Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer», asintió y se alejó, dejándome con mis registros. El resto del turno pasó sin incidentes. Para cuando me cambié de nuevo a mi ropa de calle y me dirigí a mi automóvil, estaba exhausto pero satisfecho. Había sido un primer día de montaña rusa, pero había probado, a mí mismo y a los demás, que pertenecía aquí. Mientras conducía a casa por las calles oscuras, pensé en la aparición inesperada de Morales y su reconocimiento muy público de mi servicio. Parte de mí todavía estaba avergonzado por la atención, pero otra parte, la parte que había pasado 12 años en uniforme, sirviendo a mi país, se sintió validada. Había pasado tanto tiempo tratando de dejar atrás el ejército, de comenzar de nuevo sin el peso de mi pasado, que había olvidado algo importante. Mis experiencias me habían convertido en el enfermero que era. Las habilidades que había desarrollado, la resiliencia que había construido, las vidas que había salvado, esas cosas eran parte de mí, ya fuera que usara uniforme de hospital o de combate. No necesitaba esconderme de mi pasado, solo necesitaba dejar que mi trabajo presente hablara por sí mismo. Y en mi primer día en el Hospital General, creo que había hecho exactamente eso.